Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Exitosa Perú a través de nuestra plataforma de radio y televisión. Estamos en los 95.5 de la FM en Lima, en 66 ciudades a nivel nacional y en nuestra plataforma de televisión en Movistar, Claro TV, Ves Cable, DirecTV y por supuesto en todos los cableros del país y para el mundo entero a través de las redes sociales. Mi nombre es José Rocha, un amigo de siempre. Vamos a compartir las próximas 2 horas de programa con un montón de información. Hay bastante que conversar, hay bastante que decir. Por ejemplo, me he quedado sorprendido, he comenzado a leer más, a tratar de informarme qué ha pasado con esto de la campaña de Peruanos por el Cambio, o de Pedro Pablo Kuczynski, como quieran ustedes, ¿no es cierto?, en el 2011. ¿Recuerdan ustedes que este personaje mexicano, Miguel Ángel Cornejo, llegó al Perú para apoyar la campaña de Pedro Pablo Kuczynski y fue a diversos lugares del país a dictar unas conferencias y por supuesto conferencia de Miguel Ángel Cornejo, nadie se quiere perder, entonces hubo mucha gente y todos los demás. Y cuando se informó a la OMPE, se dijo que producto de estas conferencias se había obtenido cerca de 560.000 soles. Esa fue la información que se le dio a la OMPE. Sin embargo, no se rindieron las cuentas correctas. Primero, porque no se sabe de dónde salieron esos 560.000 soles, porque la entrada para las personas que fueron a apreciar las exposiciones de Miguel Ángel Cornejo no pagaron un mango. La entrada fue gratis. Pueden haber ido 1 millón de personas si quieren, pero nadie pagó, porque el ingreso a estos eventos fue gratuito. Eso ya lo han recontraconfirmado. Es más, Miguel Ángel Cornejo no vino gratis, no cobró lo que suele cobrar. Entiendo que no fue una gran cantidad de dinero la que se gastó por la conferencia de Miguel Ángel Cornejo. Alrededor de $50.000, tengo entendido, dólares o soles, tengo entendido que se llegó a gastar por las conferencias de Miguel Ángel Cornejo que hizo en Lima y al interior del país. Para una campaña no es una gran cantidad de plata, pero se utilizó estas conferencias para decir que se había obtenido cerca de 560.000 soles. Si las entradas fueron gratis, si se gastaron como $50.000, si Miguel Ángel Cornejo no vino gratis, ¿de dónde se sacaron los 560.000 soles? ¿Por qué no se dijo de dónde venía ese dinero? Así como se reclama tanto el financiamiento de Keiko, se reclama tanto el financiamiento de Ollanta, bueno, hay que observar el financiamiento de Pedro Pablo Kuczynski. Porque Marcelo Odebrecht dijo, le di a todos. Y acuérdense que ya hay una entrega de dinero que Barata y Odebrecht señaló le había dado a Pedro Pablo Kuczynski para la campaña a través de Susana de la Puente. ¿No es cierto? La embajadora señaló nombre propio. Bueno, hay que aclarar este tema. ¿De dónde salieron estos 560.000? ¿De dónde salió el dinero? Bueno, hay que decirlo, hay que buscar, porque así como se habla de una campaña, hay que hablar de todas, ¿no? Y así como hay que pedir que se vea de dónde salió el billete para uno, hay que ver de dónde salió el billete para todos. Y en este caso se está viendo la posibilidad que en el Congreso de la República se arme una comisión investigadora para que se vea de dónde salieron los ingresos de Peruanos por el Cambio para la campaña 2011. Eso por un lado. Por otro lado, hoy ha sido la sesión donde se vio el tema de la doctora Juliana Loza, ¿no es cierto?, por parte del juez Richard Concepción Carhuancho. Primero que el fiscal José Domingo Pérez ha hecho un pedido al juez Richard Concepción Carhuancho, le ha dicho, señor juez, las medidas que se vayan a tomar de restricción en contra de la señora Juliana Loza, que no abarque su defensa para el señor Mark Vito Villanela y la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Porque de lo contrario, ellos van a decir que se está atentando contra la libertad de defensa de Keiko y de Marvito, se está atentando contra su libertad de ejercer la profesión de abogada, se está restringiendo la posibilidad del debido proceso para ambos coacusados, ya en este caso, ¿no? Coacusados. Eso por un lado. Y por otro lado, la teoría del fiscal José Domingo Pérez hoy ha sido bastante dura, porque ha señalado con nombre propio a Yoshiyama, pero no Yoshiyama Tanaka, sino el sobrino. Y entre otras cosas han señalado que la señora Loza sí obstaculizó
creando teorías del caso. Por ejemplo, ¿qué ha dicho José Domingo Pérez? Que según falsos aportantes, la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, los amenazó para que modificaran su testimonio ante el Ministerio Público. Eso es grave, porque eso ya no es ser abogada, según la teoría del fiscal. Porque el fiscal dice que los amenazó a los testigos. Eso ya no es ejercer el libre derecho de ser abogada o de trabajo, si es que hay una amenaza de por medio frente a los testigos que estaban hablando sobre los aportes. Ello en el marco que se le sigue a Fuerza Popular, ha continuado diciendo el propio fiscal en su teoría. Consideró además que Juliana Loza, como abogada vinculada al estudio Oré Guardia, con conocimiento y voluntad, mediante el uso de la amenaza, impidió u obstaculizó se presenten los testimonios de las personas que aparecían como aportantes en las investigaciones seguidas por el delito de lavado de activos. Se ha quebrado el deber de abogado y se ha entrado al ámbito delictivo. Fuerte, ¿no? Eso es lo que ha dicho hoy el fiscal José Domingo Pérez. Y el juez Richard Concepción ha hablado de Jaime Yoshiyama también, que evidencia que Lazo salió del rol de abogada para entrar a un área delictiva ilícita. El juez Richard Concepción Carguancho ha suspendido la audiencia hasta el 3 de enero a las 2:30 de la tarde. Ahí se sabrá qué tipo de medidas restrictivas se van a tomar o si no se toma ninguna con respecto a la abogada Juliana Loza. Y ya que del Ministerio Público estamos hablando y del fiscal José Domingo Pérez, habrá que contarles que el presidente de la República nuevamente hace comentarios desde mi modesto punto de vista que no debería ser, fuera de foco. El presidente de la República no puede pisar el palito. Cuando los reporteros le preguntan sobre el tema del fiscal de la Nación o sobre José Domingo Pérez, bueno, eso lo decía el presidente, por supuesto, este es un humilde servidor que da un comentario. El presidente debería decir, caballeros, de ese tema ya opiné, ya no voy a seguir opinando, no le voy a meter leña al fuego, pero el presidente, dale que te dale. Creemos que el Ministerio Público es una institución que no tiene la solidez que se requiere para trabajar contra la corrupción. No hay un liderazgo que permita que precisamente no hayan estas discrepancias internas, refiriéndose a la discrepancia que hay entre José Domingo Pérez y el fiscal de la Nación. Ya el ministerio... y habló también de algo que nosotros aquí sacamos en carácter de primicia ayer, ¿no es cierto? Que era lo que dijo el general jefe o director de Seguridad del Estado, que el señor José Domingo Pérez ya tenía seguridad él, tenía seguridad su esposa y tenía seguridad la vivienda. Eso mismo ha dicho el presidente de la República. Ya el Ministerio del Interior le ha dado garantías a José Domingo Pérez, mucho antes que él las pida, con seguridad para él, para su esposa y para su vivienda. He pedido al Ministerio del Interior que evalúe si es suficiente o si necesita un incremento en la seguridad, es lo que ha dicho hoy el presidente de la República. Pero creo que el presidente ya debería dejar de inmiscuirse en el tema del Ministerio Público, porque en realidad lo que hace es meterle más leña al fuego y eso no ayuda para nada. Estamos con el congresista César Vázquez, congresista de Alianza para el Progreso. Bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, José? Un gusto para mí también. El gusto es mío. A ver, hay varios temas, congresista, pero yo quiero empezar por uno puntual que tiene que ver con lo del norte, porque no he tenido oportunidad de conversar con usted al aire sobre esto del alcalde de Chiclayo, del alcalde electo de Olmos, al que le han dado comparecencia, libertad en comparecencia, lo que dicen los testigos protegidos, lo de Abel Concha y demás, y la teoría del fiscal Carrasco. ¿Se ha logrado aclarar algo de esto, congresista, teniendo en cuenta que a usted lo mencionan en la teoría del fiscal Carrasco? Sí, bueno, efectivamente, como tú lo has dicho, es solo una mención, ¿no? Una mención de un supuesto aspirante a colaborador eficaz, que entiendo no ha sido evaluado favorablemente para llegar a ser colaborador eficaz. Una mención absolutamente discordante, que en tiempos, en coherencia de hechos, y que bueno, nos han puesto a nosotros obviamente en el ojo de la tormenta, en una situación de daño de imagen irreparable, pero bueno, ha sido también una oportunidad para nosotros, por lo menos quienes estamos absolutamente seguros de no tener nada que ver con estos hechos, someternos a las investigaciones. Yo por mi parte he presentado un documento al presidente del Congreso, explicando que me aliano a todas las investigaciones, incluso que me aliano al levantamiento de inmunidad si es que así lo consideran, porque la verdad estoy absolutamente tranquilo y seguro de que esto no va a pasar más que de un escándalo mediático, porque la forma en que se me ha pretendido involucrar no tiene ninguna coherencia. No es más, se hablaba de un hecho
supuesto de que yo recomendaba, por ejemplo, a un determinado empresario, cuando yo no era ni siquiera congresista, en esas épocas cuando todavía no tenía la función de congresista. Entonces, eso ya aleja mi situación de lo que normalmente se ha venido informando durante toda la presentación del fiscal Carrasco, donde decía que supuestamente los congresistas que ayudaban a gestionar obras al alcalde... Claro, luego justamente poniendo a sus amigos empresarios, ¿no es cierto?, donde recibían luego la suya. Así es, lo que ha dejado claro en la exposición Carrasco es el modus operandi, según su informe, según lo que él ha levantado las informaciones, era el congresista gestionaba obras y luego le pedía al alcalde o a sus funcionarios que le den o un porcentaje o que le den supuestamente la ejecución de la obra. Ese era como que el modus operandi que se denuncia en esto. Eso a mí, obviamente, no me incluye, no me involucra, porque el hecho que supuestamente a mí me menciona es de julio del 2016, de inicio de julio, donde yo todavía no era congresista, donde había cambio de gobierno, no había ninguna injerencia que yo pueda ejercer. De ahí para adelante no hay ninguna comunicación, ¿algún vínculo suyo de amistad con el alcalde Cornejo? No, por el contrario, al contrario, yo he sido duro crítico de él desde antes que sea congresista, cuestionado públicamente su función, porque él entró por nuestro partido, lamentablemente, pero a los meses que ingresó, comenzó a coquetear con el fujimorismo, incluso en primera vuelta ya era voz populi en Chiclayo, que le apoyaba al fujimorismo abiertamente, y cuando sacan a César Acuña de la competencia electoral, como todos ustedes recuerdan, faltando me parece un mes para la primera vuelta, él se anuncia públicamente y comienza a ser prácticamente el jefe de la campaña política de Keiko allá en Chiclayo, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros aumentamos todavía la crudeza de nuestra crítica, fuimos mucho más duros con él y seguramente ese tipo de posición férrea, dura contra su traición y contra su inconducta, que ya se avisoraba de esos tiempos, han sido hoy motivo para que con sus aliados, a quienes siempre hemos criticado, de repente nos traten de embarrar. Yo creo que es una estrategia de él o de su entorno más cercano para poder librarlo como cabecilla de la red y querer buscar que los cabecillas venían de otro lado, mucho más arriba, y él pueda ser verdaderamente un aspirante o un colaborador eficaz. Creo que eso puede ser la explicación, la estrategia que él buscaba. Y por mi parte, obviamente, soy un enemigo político. Yo me siento una víctima de esta patraña por una venganza. Bueno, el hecho de decir oficialmente que usted se allana a las investigaciones y que si se pide el levantamiento de la inmunidad lo está dispuesto a hacerlo, habla bien del caso. Así es, totalmente, porque estamos convencidos de que somos inocentes y que queremos que esto se aclare. Eso, somos los principales interesados que esto se aclare. Hemos hecho ver algunas ligerezas en el informe que el fiscal creo que debió verificar, porque no se trata de que un delincuente, porque un aspirante a colaborador eficaz, hay que decirlo, es un delincuente. Sí, claro, si no, no podría ser aspirante a colaborador eficaz. No es cierto, porque claro, tiene que primero reconocer su delito. Exacto. Es decir, yo cometí el delito, ahora voy a colaborar para que se me baje la pena. Claro, entonces, a quienes delinquieron conmigo. Si aceptaron que cometió el delito, son delincuentes. Entonces, a un delincuente no se le puede creer de primera mano lo que dice, porque muchas veces, porque el delincuente tiene la costumbre de, por salvarse él, no tiene principios, no tiene valores éticos, trata de buscar enlodar a cualquiera, ¿no? ¿Y alguna vez usted vio vínculo medio extraño con los otros congresistas mencionados? Héctor Becerril, Carlos Brus, la señora Arauz, Velázquez Quesquén. Mire, con Becerril obviamente se le ha visto andar muy de cerca desde campaña electoral. Y los hermanos también obviamente, metidos, ¿no? Porque ellos tenían, como ya lo dije al inicio, el compromiso político, trabajaban políticamente juntos, ¿no? Por lo menos desde campaña ya estaban impulsando la candidatura de Keiko y después de la campaña obviamente creo que tenían la obligación de trabajar juntos sus gestiones, apoyarse, porque tenían el poder para hacerlo desde el Congreso los fujimoristas, ¿no? Con Javier y con los demás congresistas, por lo menos del norte, no les he sabido mayor coordinación, pero en todo caso creo que son congresistas de la región. No habría sido mal tampoco de que puedan haberlo acompañado en muchas gestiones para bien de la región. ¿Bruce es de la región Chiclayo? No, me refiero a Velázquez y a Clemente, ¿no? Okay. Flores. En caso de Bruce, no sé, la verdad me parece un poco extraña también mi jalada de los pelos de que se quiere involucrar a un ministro. No creo que un ministro de Estado, manejando todos los presupuestos que maneja aquí en Lima,
y esté pues queriendo inmiscuirse en estas pequeñas obras, que para ellos son pequeñas desde el espacio que manejan, ¿no? Pero en todo caso, creo que es Bruce el que tiene que defender su situación. Yo hablo por lo mío, yo no soy congresista por Lambayeque, no tendría ninguna razón de ser, ninguna obligación gestionar obras para Lambayeque, tengo que hacerlo por mi región, que es Cajamarca, ¿no? Y además, teniendo el desencuentro político, el cuestionamiento permanente a este alcalde que siempre me pareció impresentable desde un inicio, no podría haber una razón para que yo esté coordinando ni obras, ni mucho menos cosas debajo de la mesa como las que se me pretende involucrar en estas menciones. Así es que yo descarto totalmente, hice ver algunas imprecisiones en el informe del fiscal Carrasco, como por ejemplo incluso hasta mi nombre le daban mal. Sí, el apellido, ¿no? César Vázquez Ruiz, imagínate, cuando creo que el fiscal debió tomar todas las previsiones para que se identifique bien primero a la persona, ¿no? Creo que no porque sea congresista, sino el ciudadano involucrado tiene que ser bien primeramente identificado para decir. Y dos, las fechas, tres, los encuentros que hemos tenido frontalmente en cuanto al señor alcalde. O sea, hay muchas razones para pensar que esto puede ser o parte de una estrategia para que deje de ser considerado cabecilla o parte de una venganza política, ¿no? Por mi parte, cualquiera de las cosas que hayan sido, creo que tienen que investigarse para aclararse, y aunque no se va a limpiar quizás en la totalidad la imagen manchada, porque cuando se tira barro con ventilador como estos casos, ya es difícil limpiar totalmente la imagen de uno, pero queda la tranquilidad y la conciencia de que luego de las investigaciones por lo menos nos quede a nosotros la verdad por delante. Cambiemos de tema, congresista, vayámonos al Parlamento. Los no agrupados están felices porque van a poder ser agrupados, ¿no es cierto? ¿Qué le parece a usted este tema, teniendo en cuenta que ha originado una bronca súper dura entre Fuerza Popular y el propio presidente del Congreso? Hoy conversaba con la congresista Beteta y al parlamentario que opinó que solamente era un grupo menor de congresistas los que estaban en contra de Salaverry, y le dijo, pero sobón, patero, le dijo de todo. ¿Cómo ven ustedes este tema de la posibilidad de nuevos grupos parlamentarios? Si uno quiere, primero que le cae bien al Congreso esto, pero más allá de que nos parezca a nosotros bien o mal, o si estamos de acuerdo o no, creo que la verdad de los hechos es que si hay una sentencia de por medio del Tribunal Constitucional, debió acatarse, incluso antes, ¿no? Yo creo que Salaverry lo guardó como un regalito de Navidad para los 21 congresistas independientes, porque ya no eran pocos, eran 21, creo que representan 16, 17% del total de congresistas que ya habían renunciado a diferentes bancadas y que estaban aislados ahí como no agrupados. Entonces, ha sido un buen regalo de Navidad para ellos. Creo que debió hacerlo Salaverry mucho antes, porque la sentencia del Tribunal Constitucional se dio hace varios meses, pero finalmente creo que nunca es tarde cuando se quieren corregir las cosas. Nosotros desde Alianza para el Progreso hemos visto, creo, con buenos ojos siempre esta conformación de nuevas bancadas. Siempre le hemos apoyado esta decisión porque creemos que le va a poner fin un poco a esa mayoría abusiva que venía haciendo lo que quiere, aprovechando su aplastante número en el Congreso, y que podía abrir la posibilidad al verdadero debate, ¿no? Se va a cambiar la correlación de fuerzas políticas, y aunque se quiera negar y aunque se diga que siguen siendo mayoría porque tienen 61, en la práctica y en la realidad súper débiles, ¿no? Esto los debilita totalmente en comisiones, por ejemplo, muy importantes, porque ahora las nuevas bancadas van a tener su representación, por ejemplo, en el tema del Junta de Portavoces. Antes el portavoz de Fuerza Popular llevaba la palabra de 61 congresistas, porque los 21 no eran tomados en cuenta, eran como que no existían. Entonces, ahora esos 21 se van a agrupar y van a tener representación y van a tener peso de voto a través de sus voceros. Cambia la decisión. Dentro incluso, por ejemplo, de comisiones importantes como su comisión de acusaciones constitucionales, van a perder la mayoría absoluta que tenían. Y eso también es importante. Eso es ¿Y usted cree que debería seguir encabezando la Fuerza Popular? Yo creo que no, pero obviamente eso se tiene que discutir y debatir ahora con las nuevas corrientes políticas, ¿no? Yo creo que no debería ser Fuerza Popular quien dirige esa comisión, y ojalá con este reordenamiento de fuerza política se pueda cambiar, ¿no? Pero realmente creo que Salaverry resultó siendo una
una sorpresa agradable para el país, dentro de todo, ¿no? Porque... Se ha originado una bronca, pero tremenda, y no se la van a perdonar a Salaverry. No, ya es un enemigo público, frontal. Él tiene que asumir y aceptar eso, porque por más que quiera disimularlo, yo creo que ahora, con lo dicho pues por la cúpula del fujimorismo, que ya se han atrevido a decirlo públicamente, que es un enemigo, ya él tiene que tomar sus previsiones del caso, ¿no? Antes la señora Luz Salgado le jalaba la oreja a Salaverry. Claro, y ahora Salaverry la puso en su... bueno, no sé si decir en su sitio, pero le llamó la atención públicamente en la comisión directiva. Salaverry ha mostrado un cambio radical en su posición, ¿no? Si recordamos al Salaverry cuando era vocero, ¿no? Confrontacional, defensor... Ponía el pecho, pero ante cualquier bala. Defensor de las decisiones del fujimorismo, ¿no? Y imagínate pasar de un momento en que dijo, incluso al lado de Mamani, que Mamani era el héroe de la democracia, sí, y tenerlo ahora como un principal articulador de los cambios en el Congreso, que le vienen muy bien al país, por cierto. Yo creo que es un cambio bien positivo de Salaverry, una sorpresa agradable para el país y para el Congreso que no se lo esperaba nadie, ¿no? Pero que para bien de la institución se está dando y que abre una expectativa de real cambio para este 2019. Permítame preguntarle, congresista, porque en medio de esta coyuntura de escándalo y de broncas en el Ministerio Público, el presidente de la República ha decidido nuevamente opinar. ¿Qué piensa usted esto? Yo creo que como ciudadano puede tener su opinión, pero debería reservárselo. Pero no es un ciudadano cualquiera. Claro, pues, ¿no? Obviamente, en su calidad de jefe de Estado, debe reservarse la opinión, ¿no? Para no dar pie a que ciertos grupos del lado cuestionado quieran politizar y quieran decir que se está interviniendo en un poder autónomo del Estado, ¿no? Así es que creo que sería mucho más recomendable que se politice menos esto, que se evite pronunciamientos por parte del jefe del Estado, para que las cosas vayan tomando su cauce de acuerdo al orden constitucional, como se está dando, y pueda abrirse, creo, mejores perspectivas para este año. Ahora, se está preparando una quinta acusación constitucional, lo ha anunciado Gino Costa del nuevo Grupo Liberal, ¿no? Sí, o sea, pues, uno tras otro al fiscal de la Nación, ya van 5. No, definitivamente la presencia del fiscal es sumamente cuestionada y le quita pues legitimidad, legalidad, le quita todo grado de credibilidad al accionar del Ministerio Público en las condiciones que está ahora, ¿no? Su situación debería evaluarse y solucionarse lo más pronto posible. Lamentablemente, como ya todos sabemos, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dirigida por Fujimorismo, ha tomado una decisión de postergar su evaluación de estas denuncias de acuerdo al orden de llegada. Y si eso es así, las denuncias que está haciendo ahorita congresista Gino Costa o las que puedan venir, se verán en 4 años cuando nosotros no estemos. Exacto, sí, pues, ya se va a ver cuando ya el fiscal de la Nación ya no sea fiscal de la Nación. Así es. Ojalá la redistribución de las fuerzas políticas dentro del Congreso para este año permitan que dentro de la subcomisión de acusaciones, que ya no van a tener mayoría los fujimoristas, se pueda priorizar casos como el de Chávarri, que le están haciendo mucho daño al país, y que pueda de una vez definirse, para bien o para mal, pero definirse, porque no podemos seguir así con estas denuncias acumuladas y esta incertidumbre que realmente le quita absoluta credibilidad al accionar del Ministerio Público. Congresista César Vázquez, que tenga usted un venturoso 2019, ¿eh? Que le vaya muy bien. Gracias a ustedes, sí. Al Perú entero también mis felicitaciones y mis deseos de éxito para que este año 2019 nos reconciliemos todos, creo, la clase política, el pueblo, los medios de comunicación, y apuntemos en un mismo objetivo, que es el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. El congresista César Vázquez ha estado con nosotros en el programa. Señores, 8 de la noche con 30 minutos. Nos vamos a un corte, regresamos con más. Usted no se mueva, esto es Exitosa Perú, ya venimos. Señores, regresamos al programa, son las 8 de la noche con 32 minutos, 8 con 32. Bueno, y seguimos discutiendo sobre lo que pasa en nuestro lindo Perú, que es bastante, ¿no? Y para discutir lo que está ocurriendo, hoy conversamos con Luis Herrera, analista político. Gracias, Luis, por estar acá nuevamente. Un gusto tenerte en el programa. Y Miguel Ángel Ferreira, también analista político. Miguel Ángel, un placer. José, muy buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Yo quiero empezar por un tema
que me parece importante. ¿Saben por qué? Porque yo creo que hay algún momento en que hay que decirle al presidente, presidente, no le eche más leña al tema, ¿no es cierto? Ya paremos un poquito esto, ¿no? Si quieren que se mechen, por lo menos que se mechen los dos en su institución, ya no calentemos más el tema. Hoy el presidente de la República se vuelve a referir al Ministerio Público y se vuelve a referir al fiscal de la Nación como alguien que no tiene liderazgo, que no puede controlar pues la bronca que hay en la interna. No sé qué piensan ustedes de que lo haya dicho el propio presidente de la República. Creo de que, haciendo, vamos a decir, el balance general del año, de que estábamos terminando el año en un atolladero. Y lo que está diciendo el presidente está acrecentando ese atolladero. Es decir, tenemos versiones entrecruzadas entre lo que es bueno y malo, entre los que están a favor y los que están en contra, los que están por y los que están en contra de. Entonces, esa participación excesiva del presidente, ¿no?, que en su rol como primer funcionario debe de ser el primero en garantizar lo que es la independencia de poderes y la colaboración entre poderes y no el enfrentamiento, lo que hacen es ahondar ese atolladero en el que estamos terminando el año y que plantea un reto sustancial para el próximo, que es destrabarlo. Porque después de su triunfo político del referéndum, lo que viene necesariamente para él es que ese triunfo político se refrende con resultados ya más objetivos en el plano económico, ¿no? Entonces, ese va a ser el gran reto del 19 y no está, creo yo, colaborando, como digo, en salir de ese atolladero. ¿Qué piensa Miguel? Mira, el tema del Ministerio Público y su escenario en términos de división de poderes, como bien lo decía Lucho, es preocupante en la visión de políticas públicas como visión de Estado. ¿Por qué? Porque se utiliza o se pretende utilizar como brazo político una institución en desmedro de personas que no podrían estar alineadas a tu visión como política de Estado en algunos temas de manera específica. Es raro y no es coincidencia, ojo, en política no hay coincidencias que una semana antes, la semana pasada, hayan en algunos medios salido la voz de que Abel Concha sería el posible reemplazante de Rafael Vela. Mira el escenario. Y ahí vamos a llegar en términos... ¿Por qué? Porque cuando tú analizas tienes que construir información y escenarios. ¿Cómo se van dando las cosas? ¿Quién puso en agenda que este señor Abel Concha podría ser el reemplazante? En ningún momento lo ha dicho el fiscal de la Nación. No, eso es verdad. Es más, lo ha negado. Es más, yo nunca lo planteé. A través de un tuit. Es decir, sabían que se venía una circunstancia a través de una investigación referente en Chiclayo que vinculaba al actual alcalde electo de Olmos, entiendo, al saliente alcalde de Chiclayo y a Abel Concha. ¿Por qué? Porque estaba en investigación a través de la Fiscalía de Crimen Organizado, que lo dirige Chávez Cotrina. Bien lo han señalado, pero lo ponen en agenda. Es decir, buscan nuevamente un escenario para vincular en un hecho ilícito que no tiene nada que ver el fiscal de la Nación, referente al señor Abel Concha como posible reemplazante al señor Rafael Vela. Quieren buscarle un vínculo a Concha con... Es decir, ante un escenario de ese tipo, obviamente buscas ante la opinión pública ponerlo nuevamente contra la pared. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir en términos de un plan de integridad que el mismo presidente planteó en su mensaje presidencial el día 28 de julio de este año. Es decir, si bien es cierto, los que hemos apoyado, y entre ellos el que te habla respecto a las políticas públicas mediante estos mecanismos del referéndum como participación ciudadana, también es verdad que no podemos aceptar este tipo de confrontación que le hace daño principalmente a una institución tan importante como es el Ministerio Público. Sí, y en estas alturas que estamos en lucha contra la corrupción es vital. Claro. Yo quiero preguntarles un poco por los balances anuales. Y yo quiero saber cuál es la perspectiva que ustedes tienen en el tema más importante de este año por lejos, que es la lucha contra la corrupción. ¿Cómo sienten que nos ha ido? Este año tenemos detenida a Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Se ha hablado de un juez, ¿cómo le pusieron a Richard Concepción Carhuancho por darle prisión preventiva a todo el mundo? Canero. Un juez canero, ¿no es cierto? Se ha hablado de Carhuancho, un juez canero. A Domingo Pérez igual, un fiscal que todo lo ve preventiva.
Se ha hablado de un tema de lucha contra la corrupción y de excesos de lucha contra la corrupción y de benevolencias para otro. Susana Villarán, claro, PPK, etcétera. ¿Cómo analizan ustedes la lucha contra la corrupción este año 2018? Yo creo que desde el punto de vista político y operativo del Ministerio Público ha sido negativo el balance, ¿no? Y es negativo por sencillas razones, ¿no? Si partimos desde la propia declaración de Odebrecht, que durante 3 gobiernos pagó coimas por grandes obras, hoy día, a nivel de lo que es la investigación fiscal, no tenemos ningún gran caso descubierto. Justamente los casos que tenemos en medios y en portadas son casos de quienes no han estado en gobierno. Entonces, en el balance cuantitativo de la cantidad de casos, personas y dinero involucrado en cuanto a la corrupción de los últimos 18 años, el balance es completamente negativo. Por varias razones. Incapacidad operativa del Ministerio Público. O sea, hay que ser ciertos. El Ministerio Público no está demostrando capacidad de investigación. Porque cuando se recurre solamente a prevenciones preventivas, es porque realmente no se ha podido llegar a... Investigación que hace el Ministerio Público. Así es, al fondo. Y eso tiene muchas explicaciones, ¿no? Segundo, porque como dice lo que decíamos al inicio, ¿no? Estamos en medio de un atolladero y en el cual el Ministerio Público es parte integrante, porque justamente el Ministerio Público, siendo la institución que debería de dar la confianza suficiente de que la investigación es completamente neutra e igual para todos los casos, se está ahogando en la lucha de poder, que no es entre 2 personas, es obviamente entre los grupos que representan a estas personas. ¿Ya? Entonces el balance finalmente es negativo. ¿Qué piensa Miguel Ángel? A diferencia de Lucho, tengo un análisis que difiere. Considero que el Ejecutivo, liderado por el presidente Vizcarra, se ha puesto el dedo en la llaga respecto a los temas de lucha contra la corrupción. Pero esto ha sido a partir de la caída del régimen vinculado a Pedro Pablo Kuczynski en su calidad de mandatario. Es decir, se dio a conocer de que el presidente Kuczynski, su gran negocio de él era el tráfico de influencias entre lo público y lo privado. Cayó y, en términos de sucesión constitucional, asumió la figura del presidente. El presidente señaló lineamientos de políticas de lucha contra la corrupción en términos de políticas públicas. Y eso me parece interesante. Y te digo por qué. Porque uno de los grandes temas que muchas veces, y yo me acuerdo que en algún momento lo hemos hablado, Pepe, hace muchos años, sobre la criminalización de los partidos políticos. Es decir, tenemos a partidos políticos o cascarones de partidos políticos que han utilizado sus partidos para lavar dinero. Y para hacer grandes negocios. Y para hacer grandes negocios. De verdad. Y eso, de alguna u otra forma, ha sido recogido en uno de los grandes temas del referéndum, que era el tema del financiamiento de los partidos políticos, que ya está regulado, pero ahora le dan rango constitucional a la aprobación de esta norma. Es decir, en el tema de lucha contra la corrupción, respecto a la visión país de lo que queremos como partidos políticos, toda vez de que la corrupción viene afectando los estados de derecho, sin lugar a dudas hemos avanzado. Pero en esta situación sí coincido de que en el Ministerio propiamente público, porque no te olvides de que el sistema de justicia está subdividido entre el Ministerio Público y ciertamente el Poder Judicial. Ahora, y adicionalmente el Ministerio de Justicia. Si bien el caso Lavallato es el tema simbólico, o sea, es el tema top, digamos, nunca se ha visto una corrupción así. Cuando hablamos de lucha contra la corrupción, no podemos dejar de lado el descubrimiento de Cuellos Blancos, o el descubrimiento de lo que ha pasado en Chiclayo, o Tumán, con Oviedo, o casos al interior del país que terminaron de ser descubiertos. Yo no sé si eso significó una lucha frontal. Miren cuántos alcaldes o gobernadores regionales tenemos tras las rejas producto de esto, ¿no? Sí. O sea, que yo quiero poner en contexto una cosa. O sea, una cosa es hablar del éxito de la lucha de corrupción a través del mensaje político como parte de la lucha política, y otra cosa es hablar del éxito de la lucha de la corrupción en el plano efectivo judicial. Entonces, en el plano efectivo judicial realmente no ha sido positivo el balance. No podemos decir que sea... Pese al tema Cuellos Blancos, pese al tema Chiclayo, lo que pasa es que si hablamos del volumen de la corrupción,
solamente, como digo, tomando como ejemplo lo que declaró Odebrecht en Estados Unidos con respecto a la cantidad de gobiernos involucrados en el tema, entonces lo que tenemos que concluir es que la lucha contra la corrupción es completamente ineficiente. ¿Por qué? Porque estamos hablando solamente de, como digo, un caso de un grupo que no ha sido gobierno y algunos otros casos que vienen con investigaciones paralelas previas. Y los peces gordos tampoco están cayendo. El tema todo, de fondo no estamos hablando de nada. A nivel político lo que pasa es que hay que ubicarnos. Cuando llega el presidente Vizcarra llega con 3 variables críticas: gobierno débil, gestión pública ineficiente y sociedad encrispada, molesta. La reacción, obviamente, dentro de lo que es el tema del análisis, es que la decisión que toma después del 28 de julio, una vez que sale el tema de los audios, es tomar el discurso de lucha contra la corrupción con la bandera y poder polarizar de esta manera con el Congreso y por eso se dice que al término ha tenido un triunfo político, porque ha derrotado a la mayoría del Congreso después del referéndum y ahí la tenemos completamente arrinconada, ¿no? Y con poca capacidad de poder realmente discutir políticamente temas como, por ejemplo, la reforma, ¿no? O sea, hay una frase de Jean Tirán que dice: la democracia no se puede gestionar por expertos. Y es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, prácticamente el presidente y la lucha política, al derrotar a la mayoría, lo que tiene es la capacidad de poder gobernar con mayor eficiencia y eso justifica la capacidad que tiene de nombrar este grupo de expertos. Ahora, a lo que iba desde el inicio, es que este triunfo político se puede volver en triunfo pírrico si no olvidemos que el gobierno le queda año y medio de gestión efectiva, porque a partir del 28 de julio del año 20 se comienza la campaña presidencial. Sí, para el 21. Para el 21. Entonces tenemos este año y la mitad del próximo para poder ver resultados. Y ahí es donde el gobierno tiene que poner las miras de este 2019, porque si sigue en el mismo nivel y sigue elevando los decibeles de la confrontación política y no se concentra en el tema de lo que son los resultados operativos, que son 2 temas muy puntuales, es lograr que se implemente los grandes proyectos de obra pública para poder meterle por lo menos 1 o 2 puntos más al PBI, y el otro implementar de manera efectiva el Plan Nacional de Competitividad. Que lo ha prometido, es fuerte para el compromiso del presidente. Pero por eso tenemos un rango de tiempo que en gestión pública es corto. Tenemos 1 año, máximo 1 año y medio. Entonces, esa es la gran mira. Entonces, la gran preocupación, regreso al término, es que seguimos en el atolladero de la discusión política, en el cual uno ha tomado como bandera el tema de la lucha contra la corrupción, y todo el que opine en contrario puede ser pues catalogado como procorrupto, ¿no? Y lo cual no es cierto. Okay. Ahora, este tema de la lucha contra la corrupción y las cosas descubiertas han traído también como tema de arrastre el descrédito de instituciones, una barrida de la institucionalidad impresionante. Tenemos un Congreso venido a menos, tenemos un Ministerio Público venido a menos, tenemos un Poder Judicial donde han caído los cuellos blancos venido a menos. Yo siempre digo, yo no sé hacia dónde va a mirar la gente que busca justicia. ¿Qué les parece este año, Miguel Ángel, empiezo por usted, qué les parece este año con relación a la institucionalidad en el país y estas instituciones de poderes del Estado que son tan importantes? Mira, yo antes de pasar a este tema de la institucionalidad y el Estado de Derecho respecto a los propios poderes del Estado, es necesario señalar de que la Fiscalía, a través de un trabajo eficiente en lucha contra el narcotráfico, detectó a estos señores que están de alguna u otra forma negociando la justicia en el Callao. Es decir, a raíz de una investigación que es dirigida por la Fiscalía, se detecta a través de un trabajo de investigación preliminar, de escuchas, de levantamiento del secreto de las comunicaciones, actos vinculados al que era el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao en su momento y hasta hace poco miembro de la Sala Suprema, es decir, Inostroza. El señor César Inostroza, que hoy se encuentra fugado. De los hermanitos. Y te digo, bueno, preso en Madrid. Y te digo qué tan importante ha sido eso. Políticamente, eso ha permitido de que las personas que están en el poder vinculado en el Callao, hoy ya no lo estén más. Por ejemplo, una caída, la presencia del trabajo fiscal en términos
de desarrollo en lucha contra la corrupción ha permitido que esto se sanee en la provincia constitucional del Callao a través de un proceso electoral un poco más abierto que ha logrado ganar otros adversarios que en su momento eran políticos. Es decir, todo el aparato de administración de justicia en el Callao está totalmente desproporcional. Es decir, los que somos abogados sabemos que estas cosas pasaban. Sí, claro, no, toda la cochinada que se ha descubierto es clarísima. Y el trabajo fiscal, en ese sentido, ha sido bastante importante, y el trabajo de la investigación policial. Ahora, con respecto a la institucionalidad propiamente dicho, que pasamos del tema del Ministerio Público a las diversas instituciones del Estado. Efectivamente, estamos hablando de instituciones desprestigiadas, y desprestigiadas a razón de las personas que los representan. Es decir, un poder judicial donde su miembro importante, porque era miembro de la sala penal permanente, que era el señor César Inostroza. Claro, era un top del Poder Judicial, no era cualquier no solamente persona. Tenía inmunidad, es decir, era uno de los miembros de la Sala Suprema. Razón por la cual teníamos una persona con esas características en uno de los más importantes poderes del Estado, Poder Judicial. Segundo, todas las instituciones, entre ellos los partidos políticos, vinculados a temas de recibir sobornos a través de la gigante Odebrecht y de otras empresas vinculados al tema de la construcción. Y entre ellos los miembros en el Parlamento de estos partidos políticos que lograron tener representación en el Congreso de la República. Sean Fuerza Popular, que es el más visible porque su líder hoy está privada de su libertad, ¿no? Luego está Peruanos por el Cambio, está Alianza para el Progreso. Dime tú, en términos institucionales, si el Parlamento o los congresistas que hoy se encuentran vinculados a estos partidos, recibieron estos partidos dineros sucios, ¿qué legitimidad podrían tener estos señores a la hora de realizar las grandes reformas que el Perú requiere y con esos rabos de paja que también tiene? Claro, ¿cómo vamos a pedirle a ellos que fortalezcan la institucionalidad? Estamos hablando de dos instituciones. Ahora, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, de alguna u otra manera, ha sido vinculado en el anterior proceso de vacancia del señor Kuczynski, negociando conjuntamente con el Parlamento la posibilidad del indulto al señor Alberto Fujimori. Sí. Eso debilitó la bancada de Fuerza Popular y eso fue el inicio del hecatombe de Fuerza Popular. Razón por la cual estamos ante una debilidad institucional de los grandes poderes del Estado. Es por eso que el presidente de la República hábilmente, por eso no hay que ser mezquino, hábilmente dio un mensaje fuerte de lucha contra la corrupción y un plan de integridad que se requería en ese momento. Sin embargo, la coyuntura del 2018 no va a ser la misma del 2019. Esperemos. Por eso Lucho habla sobre los índices del PBI y los temas de competitividad, porque lo que requiere ahorita el país es reactivación económica. Yo parto de una reflexión. Si nosotros vemos las encuestas, o sea, las tendencias históricas hacia los últimos 10 o 15 años hacia atrás, la tendencia de desprestigio de las principales instituciones públicas, y en este caso hablemos del sistema de administración de justicia, siempre se ha mantenido en un nivel muy bajo. Es decir, el nivel de descrédito nos acompaña el sistema de administración de justicia históricamente. O sea, los que piensan o los que de repente a veces dicen que la corrupción surgió en los 90 o surgió con los audios de Inostroza, pues se equivoca obviamente. No, por supuesto, claro, hay que ser muy ingenuo para eso. Así es. Entonces, haber nacido ayer. Es un tema que está insertado en estas instituciones. Pero este año han sido particularmente golpeadas. Han sido particularmente golpeadas porque se ha expuesto. Y por eso, por ejemplo, cuando hablábamos de los temas del referéndum, y yo opinaba y sigo opinando que la propuesta de reforma fue tímida, porque realmente se desaprovechó la oportunidad de realmente atacar el centro del tema de la corrupción. Porque ¿qué pasa? En instituciones jerarquizadas, y vamos a hablar del Ministerio Público y del Poder Judicial,
No podemos pues tener liderazgos que duran 10, 15, 18 años, con vocales supremos y fiscales supremos que están ahí enquistados y que mantienen y manejan las instituciones a su antojo. No hay posibilidad de ascenso y de renovaciones que hagan que estas instituciones se mantengan y se dirijan por políticas y no por intereses personales de este grupo de fiscales y de vocales, ¿no? O sea, esa que era la reforma de fondo en el referéndum no se ha tocado, porque el tema del cambio, del cambio de nomenclatura y el cambio del mecanismo de selección de los consejeros no arregla nada. Que es otra institución que se ha venido abajo y que no la estamos nombrando, que es el CNM, ¿no? Así es. Y otras, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, que cuando pasó el problema se puso de costado porque venía también con sus propios problemas, ¿no? Y ya que en esta crisis se ha mantenido en silencio debajo de la línea tipo submarino, ¿no? Bueno, con un doctor que no es doctor. Ha pasado pero en silencio, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso positivo, vamos a decir, de fortalecimiento de la imagen de una institución, y que es de alabar, cómo la Fuerza Armada ha recuperado y ha reconstruido su imagen frente a la sociedad. En las encuestas últimas respecto a entidades públicas, la Fuerza Armada sale con el nivel más alto de reconocimiento, producto de que la ciudadanía vio en directo la acción de la Fuerza Armada a través del tema de los desastres del Niño Costero. Lo que pasa que, y cuando hablamos de políticas públicas, el caso de la defensa es especial, pues, porque el único bien público negativo que existe es la defensa. La gente lo ve solamente cuando está en problemas. Exacto, solo cuando lo necesita. Así es. Y cuando la gente no está en problemas, dice, un poco más dice, ¿para qué existe pues, la Fuerza Armada? Y no es así. O sea, la Fuerza Armada cumple, obviamente, roles importantes, multipropósitos, y en este caso lo demostró con el caso del niño. Su recuperación de imagen es espectacular. Este ejemplo hay que tomarlo para lo que viene en el 2019. Nuevamente empatado al tema de lo que es resultados de la gestión pública. La gestión pública, la administración en general es la que tiene que recuperar índices de efectividad. Por ejemplo, ¿dónde está la entidad que se llama Reconstrucción con Cambio? Se sigue esperando la reconstrucción con cambio. Por eso es que se le pide. O sea, cuando se hace vamos a decir, análisis de tipo estructural, dice presidente, y hay que cambiar el tipo de discurso. Hay que ir a un tipo de discurso ya de políticas y de resultados. Tiene que tener un gabinete que lo acompañe en ese discurso, con ministros que puedan hablar de indicadores y de logros de cuánto están aportando a salir, por ejemplo, de los temas de anemia, a salir de los temas de pobreza, o cuántos kilómetros de carretera hemos reconstruido. Luis, ha señalado algo importante y creo que es en lo que ya deberíamos ir pensando a raíz de lo que ha pasado este año. Se viene para el 2019-2020 ya la etapa preelectoral, ¿no es cierto? Claro. Lo que está pasando en nuestro país y lo que ha pasado, creo, con mayor fuerza este año, es que a donde mires en temas de corrupción, yo no digo que la corrupción sea de derecha, izquierda, de centro, lo que quieras, pero los que están más visibles, excepto por ahí Villarán, son gente que siempre ha sido ligada a la derecha, a Alan Keiko, ¿no es cierto? Siempre se le ha dicho, oye, son de derecha. La pregunta que les hago es, ¿creen que lo sucedido en este 2018 ha permitido que el que se lleve las ganancias del río revuelto sea la izquierda, con el peligro de que esto se incremente y que para la etapa electoral estemos viendo el resurgimiento de extremas izquierdas para el país? ¿Qué piensas, Miguel? Mira, sumamente interesante tu pregunta, porque todo jugaba a favor de la izquierda ante las circunstancias que de alguna u otra forma han acontecido. Es decir, la lucha contra la corrupción, donde están vinculados el Club de la Construcción, exacto, por ejemplo. ¿No? Y ojo, la construcción representa el 25% del PBI, del Producto Bruto Interno, y donde hay canales de comunicación referente al desarrollo económico dentro de diversas estructuras. El Sindicato de Construcción Civil, gente que de alguna u otra forma son proveedores importantes, o sea, es decir, desarrolla el tema económico. Pero paradójicamente, la izquierda utiliza y enarbola una bandera que no le corresponde de lucha contra la corrupción, porque no te olvides que el señor Humala representa esa bandera que enarboló e hizo una mala gestión y está vinculado a los temas de Odebrecht y otros ilícitos penales más, en una gestión totalmente ineficiente en términos de políticas públicas. Razón por la cual, si bien es cierto, hoy la izquierda recibe y acoge esta lucha contra la corrupción a favor de recuperar y ganar políticamente, también es cierto que hay que recordar
que Susana Villarán suscribió las adendas respecto a los peajes. Exacto. Ollantumala hizo un mal gobierno. Por eso el presidente, hay que saber quién está detrás del presidente. Porque el presidente, su expertise, ciertamente es la de un ingeniero. Y justo está tocando temas de reforma política y de administración de justicia. Es por eso es importante, y bien lo señala Lucho, que hay que saber y tienes que tener ministros con indicadores productivos. Es decir, sobre esto hemos crecido tanto, que se ha hecho en términos de infraestructura, temas de salud, en temas de educación. Esos son los ministros que requiere el 2019 el Perú. Y en ese sentido el presidente Vizcarra debería tomar cartas sobre el asunto y mejorar, al igual que el premier Villanueva, mejorar unas políticas públicas en términos de desarrollo e índices en términos de gestión pública. El presidente necesita ponerle pila a Rayovac a sus ministros, hermano, para que salgan y den el pecho por la gestión. Lo que pasa es que desde el punto de vista político, hace 2 años ya se hacía la evaluación cuando los indicadores ya demostraban rápidamente que el gobierno del presidente Kuczynski iba mal. ¿Cómo podía impactar un mal gobierno de ellos en beneficio de estas posiciones de izquierda que tú comentas? Entonces, ya que en ese momento se analizaba una posibilidad, por ejemplo, Antauro candidato en una alianza con Goyo y los sectores más duros de la izquierda, a través obviamente de un discurso que se va a fortalecer en función a qué tan mal le vaya, en este caso, al gobierno del presidente Vizcarra. Si al presidente Vizcarra, a su gestión, en los resultados prácticos objetivos de las necesidades que la gente necesita ver y sentir que han sido satisfechas, le va mal, obviamente que el discurso de la extrema izquierda se va a empoderar. Ahora, sería de repente muy prematuro decirlo, pero calculamos que si la izquierda se uniera completa, podríamos estar hablando tranquilamente de 10 puntos de entrada para el proceso electoral del año 21, el cual se va a fortalecer o se va a perder ya en función a la estrategia política electoral específica para el año 21 de ellos. Ya. Ahora yo no sé si coincide Lucho y Pepe ahí respecto a que el fujimorismo, que era un pararrayos de la izquierda. No te olvides que Fuerza Popular era una derecha mercantil, pero ligada a sectores populares. Y estos sectores populares hoy ya no representa, porque estas elecciones municipales y regionales lamentablemente no ha obtenido una victoria. No, al contrario, ¿no? Es más, 10 gobiernos regionales han sido elegidos de partidos políticos y 15 de movimientos regionales. Es decir, estamos ante una coyuntura que efectivamente, si la izquierda progresista, la izquierda moderna, la podría acoger, podría ser una base interesante para enfrentar las próximas elecciones. Yo solamente dejo, para cerrar, con respecto a ese tema, algo picando para el análisis que puede ser caliente, ¿no? Mucho se habla y se especula, yo no digo que vaya a ocurrir, pero se especula mucho del afán político de José Domingo Pérez, ¿no es cierto? Se dice, no, lo que él está buscando es una imagen política. Yo no sé si está buscando una imagen política. Si lo que pase en enero con lo que llegue el Lavallato termina favoreciendo todas las teorías de Domingo Pérez, en caso Domingo Pérez va a terminar ya no de ser Batman y Robin, sino va a ser Superman. Y quienes conocen un poquito la historia de Domingo Pérez es un hombre relacionado con la izquierda. Es un hombre de izquierda. Yo no sé si sería un gran candidato para el 2021. Yo lo dejo ahí picando, para ver qué pueda pasar ahí. Pero, ¿hay alguna duda de que detrás puede haber alguna intención política? Yo creo que no, ¿no? No lo sé. Yo en lo personal no tiene ninguna duda. Yo en lo personal creo de que efectivamente hay circunstancias, así como la procuradora del Estado, que hoy es congresista, la señora Jenny Vilcatoma, utilizó la escucha de la interceptación respecto al ex ministro de Justicia para ser congresista. Esperemos que no. Yo considero de que las instituciones, por eso es importante, ojo, la Junta Nacional de Justicia. Vamos a ver qué pasa ahí. Porque van a elegir ellos un perfil adecuado. Estoy volando en el tiempo. Les agradezco a ambos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Señores, tengo que irme al corte rapidito. Vienen las noticias y seguimos con más. No se muevan. Esto es Exitosa Perú.